¿verdad? A ver acá Capital 21 también, que hace rato. Vamos a darle a la ciudad. Gracias, Presidenta. José Manuel Fuentes, de Capital 21. Preguntarle sobre lo que acaba de decir el director de Gimbio. Presentó una lámina en donde dice que se generarán 100 empleos especializados en biotecnología, ingeniería y en procesos farmacéuticos. Preguntarle al director si se van a considerar los egresados de las universidades públicas, que usted también ahorita acaba de comentar, Presidenta. Gracias. Muchas gracias. Sí, son, pareciera pocos empleos en el sentido del número, pero son altamente especializados. La planta nosotros está en el Estado de México, en Chalco, y claramente todo nuestro personal es de la zona y estamos promoviendo que sea gente local la que impulse el negocio. Como comentamos, no se trata solamente de sustituir importaciones, que es muy importante, pero también de reducir costos, ¿no? Para el gobierno, para lo que compra. En el caso de los plasmaderivados, que como les comentaba, tienen décadas siendo importados, no solamente aquí en México los vamos a fabricar, pero les comentaba que los fabricamos a partir de plasma. El plasma mexicano hoy en día se desecha por no haber una planta de fraccionamiento en el país. Cuando ustedes donan sangre, esa sangre se separa en dos grandes componentes. Uno, vamos a decir, la parte roja, que le decimos el componente hemático. Ese se queda en el banco de sangre, es el que te sirve para una transfusión, en una operación. Pero luego viene la parte que es el plasma, la parte amarillenta de la sangre. Ese plasma hoy en día se desecha porque no hay que hacer con él. Entonces, parte de la visión platicada con el secretario es cómo hacemos uso de ese plasma desechado y poderlo industrializar para que acaben medicamentos que son tan vitales para el país. Entonces, el Plan México se apega perfectamente, es crear más empleos especializados, reducir costos, disminuir importaciones. Precisamente hace un mes, su gobierno emitió el decreto para el fomento de inversión en el territorio nacional de este sector de la industria farmacéutica, también para empresas extranjeras. Preguntarles si ya ha habido quienes quieren participar. Estamos con pláticas, platicamos incluso con primeros ministros, el canciller de Alemania y presidentes en el G7, con la comunidad económica, la comunidad europea. Entonces, hay pláticas con Alemania, hay pláticas con la India, hay pláticas con Brasil. Entonces, hay diversas pláticas que no solamente tengan que ver con que sus empresas vengan a instalar una planta aquí, sino también que haya el vínculo entre empresarios mexicanos y empresarios de los distintos países que puedan construir nuevas plantas. Y además lo que va a hacer Birmex, ¿no? Que lo he planteado aquí. Birmex hoy está trabajando, vinieron unos científicos de Serum, ¿no? De la India, con la posibilidad de que haya acuerdos para fabricación de vacunas a través de Birmex y recuperar la capacidad de producción de vacunas de Birmex, entre otros temas. Entonces sí hay pláticas, las tiene el secretario de Economía, el secretario de Relaciones Exteriores, obviamente nos ayuda, y David Kersenovich, que es hiperactivo. ¿Quién sería? ¿Con el sector farmacéutico o con quiénes sería? Sí, con el sector farmacéutico. Serum es una empresa que tiene una parte de capital estatal. Entonces son distintas, estamos generando distintos mecanismos que permitan a México tener mayor soberanía, mayor innovación y mayor capacidad de exportación también. Telecomunicaciones, doctora, buen día para todos y todas. Para preguntarle a Marcelo, al secretario Marcelo Ebrard, él cuando fue secretario de Relaciones Exteriores, ahorita que tocó el tema de la India, él viajó por India, por China, incluso tuvo acercamientos, si no mal recuerdo, con gente de India. Preguntarle, secretario, esto que se anuncia el día de hoy, ¿qué tanto cubre el requerimiento que se necesitaba de medicamentos altamente especializados en el tema obviamente oncológico? Y me sorprende este dato que da el CEO de una de las farmacéuticas, que se pide el plasma. Regularmente el plasma se ocupa
tenemos aquí al especialista, doctor Kesenovich, para fabricar vacunas o inmunológicos para diversos tipos de cáncer. Es preguntarle al doctor Kesenovich qué tanto se podría avanzar para que se cubra el déficit de ese tipo de vacunas que son prácticamente hechas a la medida en institutos como el que dirigió allá en el sur de la Ciudad de México. Muchas gracias. Marcelo. Sí, con su permiso, Presidenta. Sí, en efecto, como mencionas, viajamos a la India, pues fuimos juntos, David y yo. ¿Por qué razón? Para implementar en México lo que llamamos inmunoterapias. Fuimos a Mumbai, incluso abrió un consulado. Y el Instituto Tecnológico en Bombay hizo un convenio con el Instituto Nacional de Nutrición, el Instituto Politécnico Nacional, y este año empezamos a trabajar ya lo que son las CAR T-cells, quiere decir, tomas una célula T de tu médula, luego con un vector se le introduce una instrucción para atacar un tipo de célula cancerígena, depende de cada caso, en este caso podría ser respecto a la leucemia u otra célula. Entonces es lo que se hace, suena muy fácil pero es muy complejo. Entonces, ese proyecto ya por el lado del sector público destinado al sector salud tiene un avance considerable y fue una propuesta que hizo David Kesenovich aquí presente entonces, y el presidente López Obrador nos pidió que fuéramos pues al lugar directamente donde se hizo esta tecnología. ¿Qué es la diferencia? En Estados Unidos en aquel tiempo esta tecnología costaba entre 400 y 500 mil dólares, ha ido bajando un poco, pero en ese tiempo así era. Y en la India lo están ya aplicando con costos que están en torno a 30, quizá 35 mil dólares, imagínate, para ponerlo en práctica en todo el sector público. Por eso está trabajando nutrición, el Instituto Nacional de Nutrición y el Instituto Politécnico Nacional. Por otro lado, por el lado privado ya nos presentaron también la propuesta. Entonces este año en México lo vamos a empezar a hacer y ese fue el viaje que se hizo. ¿Cómo ven? ¿Sí se nota la diferencia entre un gobierno y el otro o todavía no? A ver, todos aquellos que quieren mucho a los derechosos, ¿cómo la ven? ¿Cómo les quedó el ojo? Cuadrado, ¿verdad? Sí, señores, México está avanzando. Vamos a seguir adelante y todos hay que apoyar la cuarta transformación porque pues es para mejorar la vida de todos los mexicanos, no nada más de unos cuantos. Aquí les dejo porque ahora va la opinión del doctor Kersen. Es precisamente lo que se ha comentado. Cuando se fracciona la sangre se usan los glóbulos rojos. También se usa el plasma. Nada más que el plasma tiene una vida media de 3 semanas. Se puede guardar en el refrigerador y se puede usar. Todo aquello que viene después de 3 semanas es lo que se desecha. En México nos cuesta alrededor de 150 millones de pesos desechar el plasma. Y precisamente esta planta lo que hace es que ese plasma que ya caducó en el sentido de poder ser transfundido a un paciente, no se deseche, sino que se utilice para preparar albúmina, inmunoglobulinas y factores de coagulación. No es fácil. Por eso les decía que hay 5 plantas a nivel mundial y no hay ninguna en Latinoamérica. Y también cuando hicimos la evaluación del costo con el laboratorio, resulta que nos vamos a estar ahorrando millones de pesos en el costo que pagamos a la importación de esos productos. Y no siempre la hay. Por ejemplo, durante la pandemia tuvimos un verdadero problema en conseguir esos productos. Entonces es evitar el costo de tener que deshacer, eliminar, incinerar el plasma. Segundo, utilizar el plasma mexicano que tenemos. Aproximadamente el 50% de las donaciones de sangre se tira ese plasma, se desecha 50%, y tener la posibilidad de tener abasto en México y además mucho más barato. Y en relación a las células CAR T-cells, si puedo añadir un comentario,
es pensar en la innovación a futuro. El tratamiento del cáncer actualmente es con quimioterapia o inmunoterapia, pero lo que viene es el tratamiento personal con células que se editen genéticamente. Estas CAR T-cells con una sola... Está coordinando la Secretaría de Gobernación. Muchas gracias. A ver, así del tema, y si no, pues ya... Pero del tema, de veras, del tema. A ver acá. Presidenta, qué gusto saludarla. Ramón Ramírez Gutiérrez de Noticieros El Reloj. Preguntarle sobre el tema, Presidenta. Bueno, vengo de Oaxaca, tenía otros temas, pero ahorita es importante. La situación de salud en México principalmente pasa por nuestra alimentación, diabetes, obesidad, hipertensión. Preguntarle qué tanto de esta inversión se va a destinar a investigación sobre nuevos medicamentos, nuevas aplicaciones, sobre este tema en específico que es la obesidad, la hipertensión y sobre todo la diabetes. La insulina, que todavía sigue siendo un problema, la forma de aplicarse la insulina, si ya se está pensando otra forma de cómo aplicarse este medicamento. Sí, usted acaba de preguntar sobre los padecimientos más frecuentes en México. Una de las estrategias que estamos implementando fue el diseño de los programas de atención médica, programas nacionales de atención médica, que los hemos abreviado como PRONAM. Cada una de las enfermedades que mencionó, diabetes, hipertensión, daño renal, obesidad y sobrepeso, la atención en los primeros 1000 días de vida y las vacunas, están ya resumidas en una hoja por los dos lados. Esas hojas tienen unos QRs que además hablan sobre cómo reconocerlas en fase temprana, cuándo referirlas a un nivel, segundo y tercer nivel de atención, y muy importante, lo que se hay que hacer para el tratamiento de esas enfermedades. Y en ese QR que tiene el tratamiento están los productos que ya están disponibles en México. Entonces, lo que se trata es evitar la dispersión en cómo tratar esas enfermedades y que en forma sencilla, cuando el médico abra su expediente, tanto en público como en privado, tenga la indicación de cómo se debe de hacer la atención de esos enfermos. Los enfermos están llegando tarde, generalmente llegan cuando tienen ya las complicaciones. Hemos mencionado, por ejemplo, que 50% de la población no sabe que tiene hipertensión arterial. Si se mide la presión arterial una vez al año y la detecta en fase temprana, eso va a bajar la frecuencia de lo que quiere decir enfermedades cardíacas. Y en las guías de tratamiento viene claramente señalado, no es lo mismo tratar a un diabético en los primeros 5 años de evolución que no tiene las complicaciones del pie diabético, las cataratas, viene muy ejemplificado, no ejemplificado, señalado cómo se debe de tratar, en qué momento debe de empezar a recibir insulina o no. Porque como está, muchas veces el médico tiene el criterio de poder decidir sí o no el empleo, pero con estos protocolos de atención queda claro cuándo debe de recibir la insulina. ¿Qué tipo de insulina es la que debe de recibir? También queda señalado. Queda señalado, por ejemplo, en estos protocolos, y aquí lo hemos presentado, cuando en un niño o una niña hay que detectarle tempranamente su leucemia. La leucemia en países muy avanzados tiene 80% de posibilidades de curarse. Nosotros andamos alrededor del 60%. ¿Por qué? Porque llegan tarde. Entonces, es a través de esos protocolos nacionales de atención médica que estamos incidiendo y estamos preparando actualmente todos los que tienen que ver con los padecimientos neoplásicos, precisamente también para atenderlos. Sí, y otro muy importante es el programa de salud casa por casa, que está orientado fundamentalmente a las personas de 60 o más años de edad y además a las personas que viven con alguna discapacidad.
Esas personas difícilmente van a ir a la atención médica con la pertinencia en que tienen que ir a la atención. En el programa Salud Casa por Casa, la presidenta y el bienestar han contratado alrededor de 20,000 médicos, enfermeras y enfermeros que van a ir a visitar a esas personas con la frecuencia que se requiere, entre 1 y 3 meses la visita. Pero además la misma enfermera o enfermero que visitó a una persona va a ser la que se va a encargar de seguir visitando a esa persona. De esa manera también vamos a detectar personas sanas, personas que por primera vez tengan un síntoma para tratarla, y además a las personas que no puedan ir a su atención hospitalaria, llevarles sus medicinas para que tengan un buen apego al tratamiento, y un centro telefónico para que cuando hagan la visita en la casa, si necesitan hablar a un médico, habrá un grupo de médicos dispuestos a contestar y poder entonces indicarle a la enfermera qué medicamento requiere esa persona o si tiene que ir a un centro hospitalario. Y las enfermeras podrán extender la receta también. Y también pues el programa de salud que existe en los niños, de que no coman alimentos chatarra y azúcar, para evitar después que cuando lleguen a la adolescencia o a la edad adulta tengan las enfermedades. Entonces un manejo comprensivo y holístico que esperemos que doble la curva de las enfermedades crónicas en los años por venir. En la agencia que se llama Santa Catarina, resulta que esta comunidad que vivían 800, 500 personas, ahora tiene el desarrollo inmobiliario de muchas empresas, por ejemplo, Misión San Agustín, Privada Santa Catarina, Desarrollo Jabre, Sadasi, entre otras. Llegaron a vivir en la parte alta, cerca de 5,000 nuevas familias. Esto colapsó el sistema de drenaje de Santa Catarina. Ahorita el agua sale por las alcantarillas, ha contaminado la escuela primaria, jardines de niños, la casa del adulto mayor, incluso el pozo de agua se encuentra en riesgo de poder ser contaminado. El municipio dice que tiene planeado dentro de un mes y medio, y la medida inmediata que dio fueron costales a las afueras de las instituciones públicas. Esta situación podría intervenir con agua para atender esto que se puede convertir en un problema grave de salud pública en este municipio y en esta agencia de Santa Catarina, Presidenta. Lo revisamos con gusto. Bueno, y usted va a asistir a la fiesta máxima de identidad de los pero oaxaqueños. un cariño, abrazo y orgullo al pueblo de Oaxaca. Al gobernador también le enviamos saludos. Bueno, ¿es sobre el tema o no? Tenemos disponibilidad de vacuna para tosferina y para sarampión. Lo importante es que la gente acuda a vacunarse. En sarampión, ayer tuvimos una reunión para expanderlo en 10 años en la edad de vacunación, ahora será hasta 49 años, y además expanderlo a los jornaleros migrantes, que también son un foco de transmisión. La producción de vacunas es todas las vacunas. La idea es que todas se puedan producir en México, y actualmente tenemos suficiente vacuna para aplicar. La vacunación invernal va a empezar en el mes de octubre, y ahí tendremos vacuna también para influenza y tendremos vacuna para COVID con técnicas de RNA para entonces. Entonces, el abasto de vacunas está garantizado, y la meta que tenemos es que el 95% de la población quede protegida contra las distintas enfermedades. Y aprovechando que están